Una, dos, tres. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Science y Fierros, el podcast en donde hablaremos de entrenamiento, nutrición, culturismo, siempre desde una perspectiva crítica, integral y evolutiva. Yo soy San y estoy contenta una vez más de presentar a Laura Placeres, mi entrenadora favorita, que ya está aquí conmigo. Hola Lau, ¿cómo estás? Hola, San, muy bien. Contenta, emocionada de un episodio más. ¿Cuántos vamos? ¿Ya llegamos al 50 o todavía no? Ya, creo que este sería el 50. Sí, Mira, sí, 50 episodios. Y sí, si ya. seguimos así, no recuerdo cuándo fue el primero, pero sé que fue en marzo. Tendremos Sí. nuestra racha de un episodio cada semana durante un año. Sí, y ya tenemos varios tiempo, casi cumplimos un año y hoy no venimos uniformadas, de hecho, No, estaba a punto porque de ponerme una sudadera blanca, pero dije, la semana pasada usé una así, van a decir que yo también la uso mucho, pero es que son las más bueno, calentitas que tengo. lo bueno es que no salen consecutivos, así que Ajá. igual hay variedad. Pero bueno, estoy muy contenta de estar aquí contigo una vez más. Creo que hemos recibido muy buena retroalimentación por parte de las personas que nos escuchan, a las cuales les agradecemos bastante que se queden hasta el final justo de los episodios. Y no sé cómo lo has percibido tú, Lau, pero la verdad estoy yo muy contenta por la retroalimentación, los mensajes, los comentarios que hemos recibido. Sí, la verdad es que cada vez es más frecuente, ¿no? Que nos etiquetan en historias, que a través de comentarios nos dicen de mensajes que les gustó el episodio, que lo comparten. Entonces, pues es la verdad muy bonito, ¿no? O sea, saber que al final lo que estamos haciendo está sirviendo pues para algunas personas que no solamente es esta parte educativa, que claro que es uno de los objetivos y las finalidades, sino también pues escuchar algo que les haga más ameno. De pronto mucha gente lo utiliza para los pasos o cuando están cocinando o en el coche. Incluso Entonces, para entrenar también. yo fíjate que para entrenar podcast casi no, o sea, no puedes que no puedo poner atención, ¿no? O sea, Ujú. yo cuando escucho Cuesta. podcast casi siempre estoy caminando o estoy haciendo cosas así como en la casa, pero ni siquiera para trabajar. O sea, sé que, por ejemplo, Fer, creo Ujú. que o sea, vi alguna vez que subió una historia que cuando trabajaba escuchaba algún podcast. Yo lo intenté. De hecho, pues lo intenté con el episodio que grabaste con ellos, el de Ah, salud sí, que me mental. dijiste. Y dije, no, esto o sea, es Sí, demasiada calidad. No puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? sí. Está más adelante. No me quiero perder nada, ¿no? O sea, si escucho un podcast, pues siempre escucho podcasts que obviamente me gustan y pues sí quiero ponerles toda la atención. Pero Sí, bueno, me da mucho gusto que esto siga creciendo y pues esperemos que continúe que así. continúe. Y por cierto, también recordamos antes de comenzar con el tema del día de hoy, que si les gusta el episodio, no se olviden de compartir, tal vez pueda llegar a más personas, que les pueda ayudar, que les pueda hacer sentido también o introducirlos a estos temas y que investiguen también por su cuenta y que comiencen a indagar, ¿no? Entonces, puede ser un buen parteaguas, así que los invitamos a compartir, no solo a darle like, sino también a invitar a las personas que ustedes conocen a que nos escuchen. Y no solo nuestro podcast, sino todos los podcasts que consideren de valor, porque ser constantes y estar aquí, a pesar de que dicen, no, pues están en su casa cada una, pues sí, es tiempo que dedicamos a esto. Entonces, por lo cual, con todo el amor lo hacemos y con todo el amor también nos gusta que nos escuchen. Así que bueno, ya nada más quería dejar como ese paréntesis y comenzamos con el episodio. Muy bien, pues el día de hoy, Sandy y yo queremos platicarles un poco de cuáles son aquellas cosas que cambiamos nuestra opinión al respecto, ¿no? En temas que tienen que ver con el fitness, con el culturismo, como la nutrición, el entrenamiento, las redes sociales, incluso la educación, ¿no? Porque creemos que, pues al final, si tu perspectiva, si tus ideas no están cambiando, si no miras atrás y dices,
híjole, esto tal vez ya no lo haría igual o tal vez lo aplicaría diferente, pues es que probablemente no te estás cuestionando y eso puede, pues al final impactar en la educación y en el aprendizaje que vas teniendo y ese, pues ese crecimiento también personal. Entonces, el tema de hoy es ese, cuáles son las cosas en las que cambiamos nuestra opinión al respecto y pues te dejo, Sam, para que tú inicies con esto de lo que quieras, nutrición, entrenamiento, Claro. educación, redes sociales, todo lo que tenga que ver con crecimiento muscular, culturismo, Con crecimiento mental también. mental, claro. Sí, fíjate que ahorita que estabas diciendo eso es cierto, porque yo siempre digo esto, que somos gerundios, ¿no? No somos seres acabados, sino somos seres inacabados. Y gracias a todo el universo, porque así es como vamos creciendo a través de justo ver en retrospectiva y comenzar a reestructurar aquellas cosas que ya no nos hacen sentido. ¿Por qué? Porque seguimos en el camino construyéndonos. Creo que cuando te consideras un ser que ya estás totalmente construido, pues como que hace falta ahí un poquito de movimiento o de indagación, porque justo el ser o el pensarte acabado trae una mentalidad rígida que no te permite el crecimiento. Al contrario, cuando te sabes en construcción o en constante indagación, te das cuenta que hay mucho más que aprender y tienes esta mentalidad más flexible que te permite avanzar en cuestiones que a lo mejor en otras ocasiones no te habías dado cuenta, no habías percibido o tal vez no te daban sentido porque tú eras otra persona. Y comenzando con estos temas principalmente y enfocados en cuanto a la nutrición, al culturismo, al entrenamiento, fíjate que yo en lo que sí he cambiado mucho mi perspectiva es en el tema de la composición corporal relacionada a la imagen corporal principalmente y a la parte de la salud mental. Creo que antes yo era mucho de todo saludable y para mejorar mi composición corporal, sí, para mejorar mi estética y hasta ahí, ¿no? Si yo hago ejercicio, si yo entreno, sí quiero ser una persona saludable, pero también me quiero ver estéticamente bien, ¿no? Y ahora sí me quiero ver estéticamente bien, pero eso no me define. Creo que hay muchísimas más cuestiones y circunstancias que son importantes para mí y también la forma en la que divulgo o quiero divulgar o quiero enviar ese mensaje a las chicas, a los chicos, a todas las personas que estén en este camino, creo que ha cambiado muchísimo porque tengo más cuidado o trato de tener cuidado en a lo que le hago énfasis y cómo lo hago también. No solamente decir, cambia tu composición corporal para que te veas estéticamente bien, sino decir, ok. Fíjate en tu proceso, fíjate en tu cambio de hábitos, fíjate en tu mentalidad, qué tan saludable estás mentalmente, no solo físicamente, claro que todo repercute. Ahora, me he dado cuenta que no solamente es cuestión de ser disciplinado y tener una mentalidad de crecimiento propio o individual, sino que también el entorno repercute en cómo nos vamos siendo y cómo nos vamos viviendo y cómo vamos viviendo estas etapas también nutricionales o físicas, como quieras llamarlo. Entonces creo que una de las cosas que ha cambiado para mí también es el voltear a ver el entorno, el contexto y nuestras redes sociales, nuestras redes de apoyo. O sea, redes sociales no las virtuales, sino redes sociales personales, eso principalmente. Y creo que algo que también ha cambiado muchísimo es, bueno, que me ha cambiado muchísimo es haber tenido este podcast, tener la oportunidad de platicar más contigo, tener la oportunidad de platicar con los invitados que hemos tenido. Creo que eso me ha reestructurado muchísimo y me ha ayudado bastante a generarme esa curiosidad, porque sé que en un podcast no puedes aprender todo en la vida, pero sí te genera esa curiosidad para seguir indagando e investigando por tu cuenta. Creo que esa es una de las cosas que me ha ayudado muchísimo. ¿Y a ti? Uy, eso que dices me parece muy, muy, muy interesante. O sea, el tema de la imagen corporal. O sea, es que si al final, pues como entrenadores, como coaches, entrenadoras, pensamos que la mejor manera de hacer promoción de nuestros servicios es precisamente mostrando estos cambios en la composición corporal, como este antes y después. Ujú. Pero de pronto se nos olvida que no todas las personas
quizá eso es lo que en realidad valoran. Tal vez eso es lo que dicen que quieren, pero ya cuando indagas más te das cuenta que no es tanto eso, o sea, que sus motivos en realidad de fondo vienen más hacia un cómo me quiero sentir, qué es lo que quiero hacer, digamos, con mi vida, o sea, la longevidad que quisiera tener. Para muchas Ujú. personas es eso, ¿no? Pero pues se piensa, y no está mal, por supuesto, querer un cambio en una composición corporal, Claro. pero creo que hace falta más cuestionamiento, ¿no? De cuál es ese objetivo, porque de otra manera caemos muy fácil en encasillar a las personas como, este quiere perder peso y perder grasa, y este quiere ganar músculo y ya, ¿no? Y entonces, pues son como solo dos protocolos diferentes, este va a tener un déficit, este va a tener una ganancia muscular, cuando en realidad, aunque las metas a superficie pudieran parecer muy simples, los motivos que hay de fondo creo que son los que hay que explorar y eso requiere tiempo y requiere comunicación porque las mismas personas, repito, a veces no lo sabemos y es durante el proceso y está bien no saberlo, ¿no? O sea, no todo el mundo lo tiene que tener clarísimo, ¿no? Ujú. Pero creo que parte de nuestro trabajo debe de ser, pues, tener espacios y crear oportunidades para que las personas vayan cuestionando, ¿no? Y entonces, al final, encontrar esa razón y ese motivo, digamos, de fondo. Porque de esa forma se disfruta más el proceso, ¿no? Porque Claro. es muy, imagínate qué tedioso estar buscando y persiguiendo algo que en realidad no es de valor para ti, ¿no? Y el de entrenamiento con pesas y o sea, todo lo que sucede con la periodización nutricional puede ser bastante enriquecedor, bastante divertido incluso, pero sí va alineado con las cosas que valoramos. Entonces, yo creo que eso es Claro. importante. Lo que dices del podcast también me encanta porque en ese tema, por ejemplo, el episodio que tuvimos con Jess, para mí fue también como un parteaguas en el sentido de no, o sea, está bien como entrenadores tener nuestros sistemas, ¿no? Y nuestras formas de trabajo, pero quizá deberíamos, si estamos promoviendo y decimos que promovemos una dieta flexible, una mentalidad flexible, como a veces nosotros somos los menos flexibles con las formas Mm, en las que damos el seguimiento, ¿no? No, pues me claro. tienes que mandar texto, yo no te pedí que me mandaras tu check-in en un audio, ¿no? O no tienen que ser tan largos, ¿no? O las fotos tienen que ser de esta manera, o el progreso lo vamos a medir de esta manera. Creo que se aprende mucho cuando expandemos un poquito esos sistemas y solo los podemos expander entendiendo qué es lo realmente importante. Entonces, eso para complementar tu punto, Sí. yo voy a ir con algo, pues quizá un poquito más superficial, pero creo que tiene mucho de fondo y es la cuestión del entrenamiento. Algo que cambió bastante mi perspectiva es que en realidad podemos recuperarnos de mucho más de lo que pensamos, ¿no? O sea, este año salieron estudios respecto a la La proximidad al descarga fallo, también. ¿no? Donde se vio que, las descargas también, Sí. donde se vio que, bueno, en esta de proximidad al fallo de Zach Robinson, donde se vio que una serie, entre más cerca del fallo esté, mayor estímulo para la hipertrofia produce, ¿no? Y eso conjuntándolo, o sea, ya poniéndolo en la práctica, viendo que, pues en realidad así como todo, o sea, así como nos adaptamos a un ejercicio y la primera sesión nos causa muchísimo dolor muscular, la segunda ya no tanto, la tercera ya casi nada, también nos podemos adaptar a este tipo de entrenamiento como más intenso, ¿no? Y de la misma manera nos podemos adaptar a una mayor cantidad de volumen. Entonces, el cuerpo y la mente son bastante resilientes siempre y cuando les demos el tiempo, ¿no? No quiere decir que todo el mundo tenga que entrenar al fallo, que todo el mundo tenga que añadir más series, pero da mucha tranquilidad saber que está la posibilidad, ¿no? Porque creo que, y eso lo platicaba hace unos minutos con mi papá, que antes de grabar te decía que había ido con él al gimnasio Ujú. y ya lleva unos como 3, 4 meses entrenando y justo ahora que ha coincidido que hemos estado en el gimnasio juntos,
pues sí lo veo cuando entrena y se esfuerza y todo, pero pues ya sabes, ¿no? O sea, ya, terminó mi serie. Ay, sí estuvo cansado, ¿no? Es como de, no, o sea, tienes que llevar tu serie a un punto mucho más alto, Más. Ujú. ¿no? De hecho, apenas hicimos el experimento, un experimento que me gusta mucho hacer con mis clientes cuando ya, o sea, no es al inicio, ¿no? Pero ya después de unos meses y cuando la técnica es suficientemente buena, eh, hizo su remo, ¿no? Entonces también así, ¿no? 10 repeticiones, ah, pues ya. A Ni ver, una vamos a más. volver a hacer a todas las que puedas, Ah, pero hasta el la punto, AMRAP. que hice antes, o sea, hasta el punto en el que de verdad las últimas sean lentas, no porque tú las quieras hacer lentas, sino por la fatiga que se está produciendo que te impide hacerlo más rápido. O sea, sabemos que hay esta relación entre la velocidad y la fuerza, ¿no? A mayor fuerza, menor la velocidad. Pues de 15 repeticiones que había hecho salieron como 35 y le dije, ya para, porque pues ya, o sea, ya son niveles más caros, ¿no? Entonces, platicando con él de eso, me decía, pues es que por un lado es porque estoy aprendiendo, pero por otro lado también a veces es un poco el miedo. Y creo que Ujú. eso nos pasa a todos, algunos más, algunos menos, obviamente lo vamos perdiendo conforme nos vamos exponiendo, pero creo que a veces como entrenadores tenemos mucho como el miedo de, híjole, si le pongo más volumen, ¿qué tal si se lastima? ¿No? Es que si lo pongo a entrenar más cerca del fallo, ¿qué tal si algo pasa? ¿No? Entonces, creo que debemos de, o sea, sí tomar de la ciencia y al final, pues, eso es nos da como este punto de partida general, pero también creo que es importante rescatar lo que, y no solamente en el culturismo, sino en los deportes en general, se hace, ¿no? Que es precisamente este empujar los límites y probar, ¿no? O sea, pues al final así es como vamos dando con las estrategias para cada persona. Entonces, eso es algo en lo cual ha cambiado mi opinión. Básicamente, podemos hacer mucho más de lo que en realidad creemos y queremos también a veces, porque pues es Sí, incómodo hacer más, es sí, incómodo llevar no solamente al músculo, sino también a la mente a esos puntos, pero es súper gratificante. O sea, yo vi a mi papá, o sea, yo dije, después le mandé un mensaje y le dije, pa, ¿cómo estás? Me dijo, estoy muy emocionado, la verdad me gustó mucho esa técnica que me pusiste, ¿no? Entonces, hoy sí, Gilles estaba y pues muy emocionado de entrenar ese punto. sí. Entonces, esa es una de las cosas. No sé si Oye, tienes algún comentario al respecto. sí, no, está buenísimo eso que mencionas, porque a veces justo los límites nos lo ponemos nosotros, ¿no? Mentalmente. Y sí hay una línea muy delgada en eso, pero a veces es más cómodo pensar que no puedes porque te vas a lastimar, ¿no? Y que pensar, si puedo, voy a seguir adelante hasta ver cómo reacciona mi cuerpo, ¿no? Es más sencillo justo tener ese pretexto. Por eso a veces en la psicología se dice que hay que pensar o hay que cuestionar para qué te está sirviendo esa excusa que te estás poniendo. Muchas de las veces es eso, son eso, las excusas nos sirven para algo. Ok, si pienso que me lastimo, bueno, no me esfuerzo tanto y me quedo hasta aquí, ok, con esa excusa, ¿sí? Pero ¿qué pasa si das un poquito más de ti? ¿Cómo reacciona tu cuerpo? Puedes comenzar a ver hasta desde ahí cómo es que está reaccionando tu cuerpo. No solamente cómo piensa tu mente, sino también cómo reacciona en su totalidad, ¿no? Todo tu organismo. Y creo que eso es un muy buen punto también. Y otra de las cuestiones que yo rescato es lo de las descargas, que, ajá, no lo mencionaste, pero sé que también ha cambiado para ti muchísimo. De hecho, tu manera de programar también ha sido diferente. Hemos trabajado diferente también en esa cuestión de tenerlo como establecido y súper como, no rígido, pero sí establecido. Ya lo tenemos un poco más abierto, ¿no? En ese aspecto, cuándo descargar, cuándo no. Creo que nos abrió mucho el panorama tanto a ti como a mí porque yo, bueno, ya poniéndome, por ejemplo, como tu entrenada o atleta, como quieras llamar, a mí me encanta, sí, soy atleta. Bueno, como
la entrenada, el hecho de saber que puedo todavía dar un poco más en cuanto al tiempo de que estoy entrenando, me ayuda mucho, porque sí, yo antes, sí lo confieso, era de las que pensaba que 4 semanas y ya tengo que descargar, o 5 semanas y ya tengo que descargar, y era de a fuerzas, ¿no? Pero después que hicimos también el episodio de las descargas, que empezamos nosotras también, bueno, y también yo a estudiar y a leer un poquito más sobre eso, y que nos dimos cuenta, por ejemplo, este estudio cualitativo en el cual no había como un consenso claro de qué eran las descargas, cuál era su definición y todo esto. Después vino el otro estudio. Wow, abrió bastante el panorama. Para mí, al menos, sí fue como muy revelador, ¿no? Ese aspecto. Y creo que justo, tanto como en forma personal como en forma profesional, nunca dejamos de crecer, ni de aprender, ni de reestructurarnos. Tan solo la evidencia científica muchas de las veces se cuestiona y cambia también, y creo que es parte de la humanidad. Así que sí, me quedo con esa reflexión que hiciste del cambio en cuanto a las descargas, pero también en cuanto al empujar un poquito más. Y me acuerdo que estaba escuchando el podcast, bueno, la conversación que tuviste con Daniel en el Instagram, y también ahí hablaban en el tema del dolor, por ejemplo, ¿no? Y ese ha sido otro de los factores que ha cambiado para mí, eh, mi perspectiva respecto al dolor. Tan solo cuando hablamos con con Samuel, fue muy buen episodio, y de ahí quedó como una espinita en mí de, bueno, tal vez esta no es la respuesta, sino que hay muchísimo más. Bueno, y ahí te introduzco otro tema. No sé tú cómo veas eso. Sí, no, también lo del dolor, fíjate que esa conversación, ambas, la que tuvimos con Samuel y la que tuvimos apenas con Nick, Ujú, lo platicábamos Dani y yo por mensaje, o sea, nos dejó así con una tranquilidad, ¿no? Y con una seguridad que pues es muy valiosa, porque al final vamos a pasar por dolor, ¿no? claro. En el entrenamiento, fuera del entrenamiento. Y cuando lo escuchas de alguien como Nick, que pues se dedica a eso y cómo lo explica y el humor que tiene también, ¿no? O sea, tranquiliza bastante, ¿no? Y creo que esa es una herramienta que todas las personas que entrenan deberían de tener. O sea, simplemente el saber que hay un montón de posibilidades para continuar entrenando alrededor de y que en la mayoría de los casos no es necesario parar. Incluso puede ser lo menos recomendable en algunos casos, En algunos casos, claro. dejar de entrenar. Y fíjate que es súper curioso cómo funciona la mente. Yo te había platicado a ti que traía como una molestia como en la zona del Glúteo. glúteo, como también la articulación sacroiliaca, súper rara que me daba, o sea, me empezó dando como cada 2 meses, luego cada mes y además bien chistoso que coincidía que era más o menos, o sea, en las mismas como semanas, con ejercicios como el press de pecho, press inclinado, o sea, como la posición sentada era la que me molestaba. Y sí era pues muy incómodo porque al final no me dejaba pues comer, trabajar ni nada que haga sentada, porque era un dolor que, o sea, persistía por lo menos un día completo, ¿no? Entonces sí era así como molesto y después pues, bueno, de entrada una conversación que tuve con Alberto, que fue justo esta parte, con Alberto Núñez, esta parte de, pues el cuerpo es resiliente y se puede adaptar, ¿no? Y luego la conversación con Nick es como, pues no estoy tan pendiente, ¿no? Ya no voy como a esos ejercicios con estas en la mente así como, híjole, a ver si me molesta o no me molesta. Y no he tenido Expectativas. Ujú. molestia. Obviamente no es como de, ah, pues ya nunca más me va a volver a doler, ¿no? O sea, pues, tal vez sí, tal vez no, tal vez alguna otra cosa. Digo, sé que es parte de, pero, o sea, cambia completamente la experiencia, ¿no? De cuando tienes esta herramienta y este conocimiento respecto al dolor, cambia completamente la experiencia de entrenar. Y creo que para mí estas conversaciones fue así como de ya por fin lo entendí porque sí lo sabía y he leído mucho y con mis clientes lo aplico, pero por alguna razón conmigo como que todavía no lo terminaba de aterrizar, ¿no? Sí. Y como decías, ¿no? Que mencionaba Jess, a veces, eh,
decimos una cosa y también lo aplicamos con nuestros clientes y lo hablamos y sí lo ponemos muchísimo en práctica, pero en nosotros mismos nos cuesta también poder soltar un poquito, ¿no? Creo que ese es un trabajo que hay que tener constante y consciente, el también implementar el pensamiento flexible, la flexibilidad y esta reestructuración en nosotros mismos. Porque sí, a veces vamos con ciertas expectativas, ¿no?, mentales. A mí me pasaba justo lo mismo que a ti, pero en los cuádriceps, y de hecho, pues sí tuvimos que bajar el volumen y todo esto, pero era justo cada ciertas semanas que ya empezaba aquí y, ay, no, horrible. Pero he podido más de lo que yo pensaba, y a veces es así, ¿no? El cuerpo sí te da, ciertas sensaciones y está bien tomarlas en cuenta, pero también no limitarte por eso. Bueno, al menos eso es lo que yo he aprendido y quería comunicarlo aquí. ¿Y qué otras cosas has cambiado, Lau, que tengas por ahí? Y nada más de eso último que dijiste, Ujú. creo que no limitarte, pero también no dejar que eso impacte negativamente, no, o sea, en tu mismo entrenamiento para otros ejercicios, otros grupos musculares, o impacte en otras actividades, porque a Mm, mí, si, o sea, siendo como bien sincera, si algo me puede, o sea, como, no voy a decir tumbar el ánimo por completo, pero sí es como de, o sea, me cambia ¿estado de el, ánimo? es precisamente esta cuestión del dolor, no porque me dé miedo en realidad lastimarme, porque tenga miedo al dolor, sino es como esta parte de el miedo a no progresar, porque entonces tengo que bajar la carga, o tengo que cambiar el Ujú, ejercicio, o tengo que tomar una descarga. Y ujú, creo que para muchas personas esta mentalidad de pronto que a veces se tiene rígida tanto en la nutrición como en el entrenamiento, en la misma educación, viene, o sea, lo que hay detrás es un miedo, ¿no? Y es un miedo a fallar, es un miedo a no progresar. Y, por ejemplo, y esto va ligado a mi siguiente punto de en qué he cambiado, en la parte nutricional, ¿no? O sea, yo estoy ahorita en una etapa de ganancia muscular que inició en septiembre, termina en mayo, y ya lo había platicado en otro episodio, pero lo que hicimos con Alberto Núñez es que, pues no me dijo así como, cada mes tienes que ganar el 1% de tu peso corporal, ¿no? O sea, fue como un rango para los primeros meses, que es justo hasta ahorita, o sea, un rango un poquito más amplio, con una tasa de ganancia más rápida, y a partir de ahora un rango con una tasa de ganancia un poco más baja. Y curiosamente, ahora que no he estado tan enfocada en atinarle justo a ese rango, ¿no? Es cuando se ha dado solito. Y creo que incluso la cantidad de peso que he ganado, que tampoco ha sido mucha, ¿no? Y no ha sido mucha porque no he buscado como forzosamente la métrica, el número en la báscula, ujú. sino me he guiado más por el entrenamiento. He utilizado muchísimo mis señales de hambre y saciedad desde hace tiempo que pues, las uso porque no estoy registrando, no registro desde hace, pues ya van a ser pues casi 2 años, Ya. eh, pero eso curiosamente ha hecho mucho más fácil el proceso. Entonces, algo en lo que yo también he cambiado mi opinión es que no necesitamos ser tan precisos como a veces pensamos. Podemos confiar y podemos guiarnos un poco más por las señales de nuestro cuerpo, siempre y cuando algunas cosas estén, o sea, estén establecidas, ¿no? Claro. Porque si mi alimentación se basa en pura comida procesada y yo me guío por mis señales de hambre y saciedad, pues por supuesto que voy a subir de peso, ¿no? Pero por eso los hábitos tienen que estar antes. Y creo, Y la y eso educación, sí. exacto, eso lo traslado, todas las cosas que yo voy aprendiendo y por eso a mí pues me gusta y yo creo que nunca voy a dejar de entrenar por eso porque siempre estoy aprendiendo. Me gusta irlo aplicando con mis clientes y me gusta irlo aplicando también ahora con mis alumnos de mentoría. Entonces, esta parte de pues tener sí un plan y saber hacia dónde vamos, ¿no? Y anticipar un poco pero siendo como flexibles de que no tiene que ser todo siempre al mismo ritmo, porque si lo pensamos en el crecimiento muscular, por ejemplo, o sea, no todo el tiempo estamos aumentando repeticiones a la misma velocidad a lo largo de todas las semanas del mesociclo. Hay semanas en las cuales incrementamos un poquito más rápido, hay semanas en las cuales
de pronto nos quedamos con mismas cargas, mismas repeticiones o más o menos las mismas, ¿no? Y es importante como saber navegar todas esas etapas y no forzar, ¿no? Porque al final, de nuevo, o sea, si entendemos cuáles son estos principios, cuáles son estas bases que te hacen ganar músculo, que te hacen incrementar tu rendimiento, ya no tienes ese miedo de tengo que estar a fuerza en este número porque si no significa que fracasé, ¿no? Ujú. Entonces, eso creo que es importante, esta parte Mm. de preguntarte, a ver, ¿por qué a fuerza lo quiero hacer de esta manera? ¿No? O sea, ¿qué es lo que me da miedo? ¿Qué pienso que puede pasar si no lo hago así? Y entonces podemos ir encontrando muchas cosas que quizá estamos arrastrando y continuamos utilizando, no necesariamente porque sean mágicas o sean efectivas, es simplemente que porque vimos que en otras ocasiones nos funcionó, tenemos miedo a soltarlo por pensar que si lo soltamos las cosas ya no van a continuar funcionando como quisiéramos. Sí, y que mientras más estamos poniendo también el foco de atención en querer cumplir ciertas expectativas o ciertos estándares, también puede causar frustración porque como ya hemos mencionado aquí, la vida pasa y no siempre el proceso va a ser lineal. Pueden haber ciertos recovecos que no habías tú percibido, ¿no? O que no te habías anticipado porque es muy difícil predecir el futuro. Sí puedes saber ciertas cosas, pero todavía no tenemos esta capacidad de, de adivinar lo que va a pasar, ¿no? Ni cómo va a reaccionar nuestro cuerpo tal cual. Así que como todavía no tenemos esa habilidad, pues necesitamos también soltar un poquito y saber que pueden pasar ciertas cosas y que la incertidumbre también está bien. Aceptar la incertidumbre es bastante liberador en todo proceso, no solamente en la parte física, sino también en la parte mental, pues, y en cualquier proyecto que tú tengas o estés desarrollando. Así que sí es bueno o conveniente tener como estas, como planes de contingencia, ¿no? A corto, a mediano o a largo plazo. Pero también saber que, como ya lo hemos hablado y lo acabas de mencionar, son rangos, son parámetros que puedes, bueno, que te pueden ir como indicando el camino, pero no te van a decir lo que va a pasar o lo que te puede esperar, ¿no? Tal cual. Entonces, creo que sí funciona bastante, eso que mencionas es liberador, ayuda, dejas también a un lado como este pensamiento rígido y comienzas a concentrarte en lo que sí puedes hacer en estos momentos, ¿no? En lo que puedes hacer ahora con lo que tienes ahora y no en lo que quisieras hacer y controlarlo todo. A veces hay cosas que se salen de nuestras manos y creo que es más que nada por eso es que se ve mucho como este progreso en las personas que ya tienen cierto entendimiento y que saben soltar. Pues te terminas relajando un poco, disfrutando más y bajando el cortisol, que al final hemos visto cuánto afecta tener los niveles de estrés demasiado elevados. Así que empezando por ahí, ¿no crees? Sí, no, totalmente. Déjame encender la luz porque Sí. ¿te acuerdas que hubo un episodio que así, así fuimos y yo no fui a encender la luz y ya acabamos y no se veía nada? Sí, Eh, ya Pero está sí, oscureciendo. sí, ya, pues es que está como nublado. Mm, Pero sí, o sea, justo eso, o sea, creo que aceptar que no tenemos eso que dices, o sea, no podemos leer el futuro, no tenemos la respuesta a todo y está bien. Nos abre también el panorama de que hay muchas maneras diferentes de hacer claro. las cosas. Y eso es algo que en el aspecto, por ejemplo, de la educación, para mí ha sido muy importante. O sea, ahora que hicimos este diplomado, bueno, el año pasado con Dani, con Fer, el diplomado de culturismo, y pues he tenido la oportunidad de entrar también a algunas de sus clases. Es curioso como pues al final todos los entrenadores, o bueno, no todos, pero pues los que estamos, digamos, como dentro de este nicho, como en este grupito, o sea, y cuando hablo de, o sea, te incluyo a ti, los Ujú. incluyo a ellos, a Ángel, etcétera, a alumnos que yo tengo en la mentoría, alumnos que están en este diplomado, la gente que seguimos. Todos en realidad sabemos hacer las mismas cosas básicas, ¿no? O sea, todos sabemos cómo programar un entrenamiento para crecimiento muscular,
todos sabemos cómo hacer que una persona, o sea, teóricamente pierda peso, pierda grasa. En realidad todos tenemos como los mismos conocimientos de base, pero ¿qué es lo que diferencia a uno de otro? ¿No? Es pues básicamente la personalidad que cada uno tiene, la manera que tiene para comunicarlo, eh, pues básicamente sí, o sea, eso, la personalidad de cada uno difiere y eso hace que el mensaje llegue más fácilmente, por ejemplo, mi mensaje llegue más fácilmente a cierto tipo de personas con ciertas características y el mensaje de Fer llegue más fácilmente a otras personas y hay cosas que si lo digo yo, lo dice Fer, lo dices tú, lo dice Dani, pueden llegar a la mayoría, ¿no? Pero están esas distinciones y eso es algo que yo también he prestado mucha atención y lo utilizo pues cuando subo contenido a redes sociales. Creo que siempre las cosas que subo siempre muestro como mucho mi manera de ser, ¿no? Pero es algo que si en algún momento me cuestioné, no, pues tal vez debería de dejar de subir estas cosas porque son como ya más personales y no tienen nada que ver con entrenamiento, a la gente que le importa si amo a mis gatitos, ¿no? ¿Qué importa si voy a ver un partido de fútbol con Gaby? Y he optado por sí subirlo, ¿no? Porque al final, pues es mostrar también este otro lado mío, o sea, como fuera del entrenamiento y que puede entonces atraerme a las personas que congenien con mi personalidad. Y es algo que he hecho mucho énfasis a los alumnos que tengo de mentoría, porque de pronto veo como pues, este miedo de nuevo de no voy a tener tantos, necesito tener tantos seguidores para tener tantos clientes, entonces tengo que hacer las cosas como las hace X entrenador, porque este entrenador es exitoso. Y no, o sea, en realidad, volviendo al punto, o sea, debemos de mantener esa individualidad porque es lo que hace que el producto de cada uno sea totalmente único esta industria es enorme, o sea, yo creo que hay trabajo absolutamente para todos si sabemos cómo pues identificar estas características individuales que tenemos y sabemos sacarles provecho. Y ya por último, creo que el ser como celosos con las cosas que sabemos, lejos de ayudar, repercute, ¿no? Claro. Hace una hora estaba viendo que un alumno mío de mentoría, que pues yo con mis alumnos comparto mis templates de entrenamiento y de nutrición, Ujú. entonces me aparece ahí en Google Sheets cuando se han hecho cambios y ajustes. Yo le hice una copia, ¿no? Entonces lo vi y me dio curiosidad y me metí a ver la actividad y pues resulta que está compartido con este chico y este chico yo creo que lo compartió con otra persona más que Mm. también es entrenador, que sigo en Instagram, y lejos de, pues quizá como otra persona, o tal vez a mí misma hace muchos años hubiera sido como de, oye, ¿por qué lo estás compartiendo si yo te lo di a ti, ¿no? Y es parte como del servicio. Es como, bueno, pues al final, qué padre, ¿no? Porque eso significa que le está haciendo útil, que lo valora y pues nadie puede, o sea, todos podemos programar de una manera quizá más o menos similar, pero no va a haber otra, Lau Placeres, así como no va a haber otra Sandoval Valle, tiene un apellido muy largo. Sí. Siempre se me olvida quitarlo. Y creo que eso también es bueno decirlo, ¿no? Porque yo lo veo, repito, con los entrenadores que asesoro y de pronto es como este de, ay, no, no voy a decir como mis secretos, no, no con ellos en concreto, pero sí con otras personas sí lo veo y creo que al contrario, ¿no? O sea, entre más exponemos y contrastamos nuestras ideas con las de otras personas, pues al final todos nos beneficiamos, ¿no? O sea, de ese compartir. Sí, y creo que eso también da mucho crecimiento, ¿eh? A veces cuando somos más represivos o que queremos como cuidar lo que nosotros hacemos,
pues bueno, al final está bien, ¿no? No está mal si lo quieres hacer así, pero también cuando tú compartes puedes tener cierta retroalimentación y te ayuda al crecimiento, ¿no? Me ha pasado con esto, por ejemplo, hice una calculadora, que por cierto tengo pendiente enviarte. Sí, Hice eso. una calculadora y la compartí a todos mis alumnos, ¿no? Del diplomado y también a uno que otro entrenador y nutriólogo para que me dieran su punto de vista y me decían por ahí, oye, pero ¿no te da miedo que te copien y que quiten tu logo y que no sé qué? No, de hecho no, al contrario, es algo que me esforcé, de verdad, duré como 3 meses o así haciéndola, en verdad sí, y rompiéndome la cabeza y esto y lo otro, pero al final creo que compartir ayuda muchísimo. A mí, en lo personal, me ha ayudado mucho el que me compartan ciertas experiencias, ciertas cosas, contenido, herramientas, no para hacerlo igualito, sino para hacerlo a mi manera y también yo, mi forma de agradecer es contribuir también compartiendo lo que yo hago. Y creo que pues sí, eso a lo mejor puede sonar medio, no, no para todos puede funcionar, pero al menos a mí sí me ha funcionado y creo que compartir sí, sí ayuda mucho al crecimiento. Y también respecto a lo que hablabas anteriormente sobre abrazar la singularidad, creo que eso es algo muy importante también, que ha cambiado muchísimo mi perspectiva en cuanto a que si abrazo mi singularidad, sé quién soy y lo puedo compartir, también me ayuda mucho justo a lo que tú has mencionado, a que otras personas se sientan identificadas conmigo y que puedan también a lo mejor no sé, que les haga sentido lo que yo digo o cómo yo les ayudo y que eso pueda ayudarles a su proceso, ¿no? Personal. Y eso es algo muy, muy importante que sí, te confieso, sí da miedo. Por ejemplo, yo compartir sobre libros y así digo, ay, no, y luego de repente comparto de teoría, que teoría social, que teoría crítica, que eso y el otro, y digo, la gente ni siquiera va a saber de que esto es de entrenamiento y nutrición, pero de alguna manera trato de hilarlo y digo, bueno, es que es algo que yo tengo en mi formación, soy comunicóloga también y nutrióloga también, y me gusta como tener esa unión, ¿no? Creo que ayuda muchísimo y también la unión con la parte mental y todo esto. Y sí, sí me he cuestionado mucho de hasta dónde, hasta qué punto y todo esto. Estoy encontrando o estoy buscando todavía ese punto medio, pero al final aquí estamos. Y si es de plantear nutrición, si es de plantear, por ejemplo, entrenamiento, pues una IA ya lo puede hacer fácilmente, ¿no? Una IA lo puede hacer. La tecnología está avanzando bastante, pero una IA no es una persona, no tiene como esta parte perspectiva que una persona humana sí. Entonces creo que eso ayuda, ¿no? Eso ayuda mucho. Y estás haciendo muy buen trabajo, o sea, la verdad es que yo no conozco ni sé de nadie que comparta contenido de la forma en que tú lo haces. Y bueno, ya te lo he dicho en otras ocasiones, pero aprovecho porque de verdad, o sea, es muy valioso lo que tú haces y te felicito por dar ese paso porque sí, sé que Gracias. no debe de ser sencillo, ¿no? O sea, esta parte de, bueno, al final la gente no va a saber de qué, o sea, a qué me dedico, ¿no? Porque estoy hablando, tengo un podcast de entrenamiento, de, o sea, fitness y demás, pero en mis historias hablo de libros, eh, Sí. etcétera. Sin embargo, yo creo que seguramente te sorprendes y te seguirás sorprendiendo de la cantidad de personas que empatizan con eso que tú haces y les parece útil. O sea, en el podcast te lo dijo Fer, ¿no? Y yo también te lo digo. O sea, si pongo las historias y mientras estoy haciendo, pues, preparando la comida o comiendo o algo, las estoy escuchando Sí, y, gracias. y es una manera muy digerible de obtener pues esta información que al final es súper, súper, súper útil. Entonces, es un ejemplo, ¿no? De cómo podemos crear un producto, ¿no? Con el cual nos sintamos orgullosos, orgullosas de y que lleva nuestro sello. Y cuando es así, no te da miedo si otra persona más empieza a tomar los libros y a hacer, digamos, como Claro, tú no. haces, porque es justo esta parte, o sea, no hay otra Sand, entonces no hay otra Sand que lo vaya a explicar o a transmitir de la misma manera, no quiere decir que nadie más lo pueda hacer, simplemente hay gente que va a entenderlo mucho mejor cuando tú lo dices y hay gente que tal vez lo entendería mejor
con otra persona y es válido porque afortunadamente hay muchísimas personas en el mundo, todo el tiempo están entrando nuevas personas a las redes sociales, Claro. y lo hay para todos. Sí, el sol sale para todos y cada uno tiene su toque también y su propio como sello distintivo, ¿no? Incluso también tú, la forma en la que tú divulgas también, la forma en la que haces tus imágenes, por ejemplo, también, la forma en la que tú dices, bueno, tal vez los reels no me funcionen tanto porque a mí no me gustan del todo, bueno, yo hago mis propios templates, mis propias formas y eso te ha funcionado mucho porque eres tú. Al final y también lo has mencionado, se nota cuando alguien es auténtico, ¿no? La autenticidad hace la diferencia y creo que hay que abogar más por eso, por la autenticidad, que por el querer ser rígido y ser lo que a todo el mundo se supone que le funciona, ¿no? E irte solamente a esa línea. Creo que ese punto está muy bien para terminarla, o no sé tú cómo lo veas. Sí, no, sí, totalmente. Me gustó mucho este episodio Sí. y pues bueno, espero que también sea de utilidad para todas las demás personas. Igual si nos pueden dejar ahí en los comentarios qué cosas ustedes han cambiado su opinión al respecto, sería interesante Ándale, leerlos. sí, sí, me encantaría leerlos. Y por último, Leo, ¿qué libro traes o paper, podcast que nos quieras recomendar para Así todos es un nuestros escuchas? libro. No, no va tan avanzado, Ujú, pero sí, sí es un libro porque estaba recomendando muchos podcasts. Es este, que de hecho me regaló Dani, que es ujú, mi mía y bueno, es esposa de mi papá también. Me lo regaló hace como 2 años y hasta apenas lo estoy leyendo. Se llama Rising Strong de Brené Brown. ujú, Y básicamente, o sea, la autora va recopilando como historias de personajes, digamos, artistas, empresarios, su misma historia acerca de la resiliencia, mm, de cómo se han sobrepuesto a situaciones pues bastante complicadas y toca mucho el tema de las emociones, ¿no? De cómo para muchas personas la educación acerca de las emociones no está presente o no está presente, por ejemplo, en los primeros años de la vida. Al contrario, lo que se enseña es a no sentir, a reprimir, a sí. actuar pues, simplemente con el raciocinio, ¿no? Y que eso pues, puede ser problemático porque al final esas emociones terminan saltando en algún punto y como no las entendiste, como no las manejaste, como no les prestaste atención, pues emergen de una forma muy abrupta, muy impulsiva y ahí es donde entonces sí pueden ser problemáticas. Entonces, básicamente de eso es de lo que habla. La verdad es que me está gustando mucho, o sea, esta forma como de irlo explicando a través de las historias de, pues, de otras personas. Qué padre. Entonces, estoy leyendo ahorita. Muchas gracias, Laus. Eso está muy padre, sí. A lo que yo sé más o menos que Brené Brown se dedica mucho a los temas como de la vulnerabilidad y justo de la educación emocional. Entonces, creo que eso es algo también que ha cambiado mucho para mí. Yo sabía la importancia de la psicoeducación y también de lo emocional, pero para mí ahora saber un poco más, indagar un poco más y tener en cuenta como pilar ya esta parte de lo emocional no para, no para irte a lo que tu amígdala te está diciendo o tu emoción te está diciendo y accionar de acuerdo a ella, sino justo para gestionarlo y tener también cierto conocimiento y educación para saber que sí, que no, cuándo sí, cuándo no. Y bueno, ayuda muchísimo también saber sobre esta parte emocional, ¿no? Y tener esta psicoeducación. Y yo voy a dejar el libro que estoy leyendo ahora se llama Género, Identidad y Lugar, así se llama, Género, Identidad y Lugar. Y está muy curioso porque la autora pone como esta unión entre los espacios, entre el espacio y el género, y cómo eso también, por ejemplo, el espacio de nuestro cuerpo también es una forma en la que nosotros vivimos, nos presentamos en el mundo y narramos y percibimos también el mundo que nos rodea. Entonces, justo me hace mucho sentido y me llama mucho la atención los temas del cuerpo. He estado leyendo sobre eso también, la parte mental también, pero cómo eso se relaciona con el cuerpo, pero nunca me había puesto a pensar cómo, por ejemplo, la geografía, por otro lado, se puede relacionar con el cuerpo, ¿no? Y con este espacio, con este entorno y también con el género. Entonces, bueno, es un tema complejo
atención. Estoy indagando sobre eso, investigando y sigo leyendo, entonces yo recomiendo ese libro de Género, Identidad y Lugar. La verdad es que no me acuerdo cómo se llama la autora, pero se llama Linda McDowell. Entonces, bueno, ahí lo dejo, el libro de Linda McDowell. Entonces, pues muchísimas gracias, Lau, por estar una vez más conmigo en este episodio. ¿Hay algo más que te gustaría agregar o decir antes de terminar? Pues nada más que estén atentos para el siguiente episodio. Vamos a hacer changuitos para que lo podamos agendar ya pronto porque pues va a ser con un o una invitada especial. Entonces, Sí. vamos a dar continuidad a esta charla, pero con otra persona más, así que estará muy bueno. Y sé también que la próxima semana tenemos otro episodio que seguramente les gustará, este que grabamos el jueves pasado. Entonces, Sí. solo que sigan pendientes de nuestros episodios, que como tú dijiste, continúen compartiendo, obviamente si les gusta, ¿no? Y pues nada más, gracias por escucharnos. Sí, muchas gracias por escucharnos. Gracias, Lau, por estar aquí una vez más conmigo. Y cualquier cosa, pues los leemos en comentarios. No se olviden de suscribirse, darles like, compartir como dijo Lau también. Y así nos apoyan muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y bueno, esto fue Science y Fierros. Nos vemos en el próximo episodio. Bye bye.